Bienvenido a Tiempo Transformación. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y siempre poder compartir un mensaje de bendición. Gracias a todas aquellas personas que siempre nos escriben a través de nuestras redes sociales o también a través de la línea de WhatsApp que tenemos habilitada. Te invito para que en este momento puedas escribirnos y así podamos mantener una comunicación contigo. Hemos estado hablando acerca de la mano de Dios. Hoy vamos a hablar precisamente de esa misma mano de Dios que viene a suplir todas nuestras necesidades. Quiero hablarte de diferentes maneras como Dios viene a suplir necesidades a través de las diferentes historias que podemos encontrar en la Biblia. Y la primera que te quiero hablar es acerca del profeta Elías. Dice la palabra de Dios que Dios había dado una instrucción, que iba a haber una sequía sobre la tierra. Pero a través de la boca del profeta Elías, Dios iba a enviar de nuevo el tiempo para que se acabara esa sequía. Pero mira lo que pasa en medio del proceso el profeta Elías cuando recibe una instrucción de parte de Dios. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Este pasaje me impresiona porque nos cuenta la historia de este profeta que fue llevado por Dios por una palabra, dice que fue llevado al arroyo. Dice la Escritura que Dios le da una promesa que a través del arroyo iba a poder tener el sustento que necesitaba para subsistir. Es impresionante cómo Dios utiliza cuervos para llevarle pan y también carne. Y dice la Escritura que le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Tú te puedes imaginar la impresión que puede causar en una persona que los cuervos sean los que traen la carne, cuando sabemos que estos animales también son carnívoros. No solamente traían la carne, también traían el pan, dice la Escritura. Pero de repente este hombre no solamente empieza a ver que Dios empieza a suplir una necesidad, sino que también encuentra una intervención divina. Imagínate Dios utilizando animales que eran capaces de devorar esa carne, pero aún así lograron tener el dominio y llevarlo a las manos del profeta. Pero de repente dice la Escritura que el agua del arroyo se empezó a escasear. Ahora este hombre empieza a atravesar una crisis. Tenía el sustento a través de los cuervos, pero ya había empezado a escasear el agua. Ahora este hombre se daba cuenta que la fuente de provisión que tenía para subsistir empieza a disminuir. ¿Qué pasaría por tu mente en ese momento? ¿Sabes? Hoy en día podríamos estar atravesando esos mismos momentos difíciles en nuestra vida. Posiblemente en tu negocio pudo haber empezado a disminuir la cantidad de clientes que te compraban. Posiblemente en los ingresos empezaron a disminuir en tu casa. No sé qué es lo que pudo haber transcurrido en medio de este proceso, pero te puedo decir que hay momentos en nuestra vida donde la fuente de provisión que Dios tiene para nosotros de repente empieza a disminuir. Es en ese momento donde nosotros nos empezamos a llenar de temor, nos empezamos a llenar de ese miedo debido a los diferentes compromisos que podemos llegar a tener. Si tú tienes un negocio y le creíste a Dios por un tiempo para que ahora venga Dios a proveerte y prosperarte a través de ese negocio, pero resulta que empiezas a atravesar una temporada donde las ventas empiezan a disminuir, donde ya no hay suficientes clientes. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Te empiezas a llenar de miedo. Ese miedo debido a los diferentes compromisos que pudiste tener, el pago de la renta, el pago de una planilla, el pago de tus proveedores, las ventas están disminuyendo, ya no está suficiente gente comprando tu producto. En ese momento el temor viene a invadir tu mente y tu corazón. Pero ¿sabes? Dios no solamente tiene una fuente de provisión para tu casa. Dios también puede tener diferentes fuentes para bendecirte y prosperarte, así como le sucedió al profeta Elías. Dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando ya se había empezado a secar el agua del arroyo, el profeta recibe una palabra de parte de Dios. Y mira lo que dice la misma Escritura en el versículo 9, siempre en Primera de Reyes, capítulo 17. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí he dado yo la orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora Dios envía al profeta, pero lo envía con otra intervención divina. Lo manda de nuevo a Sarepta y le dice, levántate y vete a esta ciudad, porque yo he dado ahora la orden que una viuda te sustente. ¿Sabes qué quiere decir esta escritura? Dios manda a una acción del profeta. Le dice, levántate. Tienes que empezar a salir del lugar en donde estás. Se había acabado la provisión del arroyo y ahora Dios le empieza a enviar una nueva fuente de provisión a través de la viuda. Y dice el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.
¿Sabes qué encuentro en este versículo? Que muchas veces para poder tener esa fuente de provisión de parte de Dios, tenemos que aprender a seguir instrucciones de Dios para nuestra vida. Dios le dijo al profeta que se levantara y Elías obedeció a la palabra de Dios levantándose. Y continúa la escritura. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Sabes? En ese momento es increíble cómo Dios empieza a sustentar la vida de este hombre. Pero Dios cambió la fuente de provisión. Ya no había agua en el arroyo, ahora estaba dependiendo de lo que esta mujer quería otorgarle a él. Dios había hecho una intervención en su vida por segunda vez consecutiva. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 12 al 13. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Imagínate este momento en el cual el hombre le habla a la mujer y esta mujer responde que lo único que tenía para poder subsistir era un poco de harina y un poco de aceite. De hecho, esta mujer estaba esperando la muerte. Era el último tiempo de comida donde tenía la última ración de alimento para su hogar. ¿Sabes? En medio de ese momento recibe una palabra de parte de Dios. Pero me impresiona la respuesta del profeta, porque ahora el profeta le dice: no tengas temor. El profeta seguramente había sentido temor en el principio cuando vio que el agua se había empezado a escasear del arroyo. Ahora le puede ministrar a la mujer y decirle: no tengas miedo. Dios a mí me dio una palabra de provisión a través de los cuervos y ahora Dios me envió a esta casa. Dios ha dado una orden de bendecirme a mí y también a ti. No tengas miedo. ¿Sabes? Muchas veces el temor se convierte en un mal consejero para nuestras vidas. ¿Cuántas veces por miedo has dejado de provocar a Dios en tu vida? Tenemos que ser hombres y mujeres que le creamos a Dios por cosas grandes, pero parte de esa creencia en Él y en sus promesas implica que tenemos que dejar el miedo a algún lado. A veces nos frenamos y nos detenemos ante las promesas que Dios tiene porque nos llenamos de miedo. No podemos ser personas que nos dejemos llevar por los temores o tomar decisiones fundamentadas en el temor que tenemos. Por el contrario, tenemos que levantarnos en fe y creerle a Dios para que entonces podamos recibir todo eso bueno que Dios tiene para nuestras vidas. El miedo es un mal consejero. Jamás tomes decisiones fundamentadas en el temor, porque si fundamentas el temor como una causa importante para una decisión, no le estás creyendo a Dios. A Dios le estás demostrando incredulidad. Y mira lo que sigue diciendo la Escritura en el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y esto me encanta, porque aquí el profeta demuestra dónde tenía su confianza. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabes? Este hombre demuestra que tiene su confianza en la palabra de Dios. Encuentro a este hombre que estaba verdaderamente confiado en que Dios iba a cambiar la fuente de provisión, que Dios iba a encargarse de multiplicar ese alimento en la casa de esta mujer. En el principio, este hombre tenía comida en el arroyo, ahora tenía comida en la casa de la viuda, pero resulta que en la casa de la viuda no había suficiente alimento para sustentarlos. Pero en ese momento, este hombre se aferra a una promesa de Dios. Él sabía que Dios lo había enviado a la casa de esa viuda para sustentarla también a ella a través de este milagro de multiplicación. Nosotros tenemos que ser como este hombre, que en algún momento, en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando o viviendo, no nos vengamos a detener, a creer que Dios no nos va a seguir proveyendo en lo que Él tiene para nuestras vidas. Y mira lo que dice para terminar en el versículo 15 al 16. Dice la Escritura: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mira esto, comieron muchos días, dice la Escritura. Había comida solo para un tiempo de comida para 2 personas. Ahora el alimento se multiplica por muchos días para 3 personas.
Y dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este hombre tenía su confianza en que Dios podía cambiar la fuente de provisión, que Dios tenía el poder para darle la provisión que necesitaba. Muchas veces nosotros tenemos que correr ese riesgo, dejar el temor a un lado y confiar que Dios podría cambiar la fuente de provisión para tu casa. ¿Estás pasando un momento de escasez? ¿Estás pasando un momento de crisis? Recuerda que Dios te va a seguir bendiciendo. Dios tal vez no va a usar la misma fuente de provisión para tu casa, pero Dios es un Dios creativo y va a empezar a utilizar otra fuente de provisión para poderte llenar de bendiciones. No pongas tu confianza solo en una fuente de provisión. ¿Sabes? En algún momento creemos que solo en el trabajo en el cual nosotros, nuestra profesión, podemos llegar a subsistir. Pero no podemos tener nuestra confianza ni siquiera en una profesión. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Dice la Escritura, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de lo alto. Hay un pasaje en las Escrituras que me impresiona muchísimo. Y es cuando Jesús nos enseña a orar a través del Padre Nuestro. Y dice la Escritura, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes qué me impresiona de este versículo? Me impresiona que dice que el pan es nuestro, pero el pan se encuentra en las manos de Dios. Por eso la oración dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios tiene en sus manos el sustento que tú y yo necesitamos para cada día. Dios tiene en sus manos lo que tú y yo necesitamos para los compromisos que podemos tener en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra empresa. Dios conoce nuestras necesidades, pero necesita que aprendamos a tener esa dependencia de Él. Así como este profeta pudo experimentar esos diferentes motivos, esas diferentes causas, esos diferentes momentos donde Dios envió la diferente provisión. No importa cuál es la forma como Dios te va a bendecir. Hay una cosa que sí tenemos que tener bien en claro. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe qué son las cosas que nosotros necesitamos en el día a día. Como dice la Escritura, el pan nuestro de cada día. Cada día Dios tiene alimento para ti. Cada día Dios tiene la provisión que tú necesitas para tu trabajo. Cada día Dios tiene la provisión que tú necesitas para tu empresa. Es tiempo de levantarnos a creer y tomarnos de la mano de Él, sabiendo que vamos a tener esa provisión necesaria. No importa si será a través de un trabajo, a través de una profesión, a través de alguna familia, no importa la forma como Dios va a tener cuidado de ti. Lo que sí es necesario saber y comprender es que Dios te ama, te quiere bendecir y te quiere prosperar. No confíes en tu propia prudencia. Atrévete a dejar el temor y a creerle a Él por la provisión y el sustento que tú necesitas. Él sabe cuáles son tus necesidades, pero necesita que a través de tu boca puedas expresar lo que Él es capaz de darte, porque eso demuestra fe. Vamos a terminar orando. Te invito a que ores conmigo y le puedas decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada amigo que está viendo este programa el día de hoy. Bendigo cada familia, Señor. Te pido, Padre Celestial, para que esa provisión, ese sustento que cada familia necesita, pueda llegar a sus manos a través, Señor, de esta palabra. Sé, mi Dios, que tú suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús, oro por la fe de mis hermanos, para que no desfallezcan, sino que se levanten a creer, porque tú tienes el pan para cada día, según su necesidad. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Qué gusto haber estado contigo en este momento a través de este medio de comunicación. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y compartir siempre una palabra de bendición. Te veo la próxima semana. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a Tiempo de Transformación. Soy Silvia de Lemos y estoy muy contenta de poder estar con ustedes una vez más a través de las pantallas del televisor, a través de este tiempo que nos permite poder entrar y compartir palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de una mujer que se llama Noemí, que está en el libro de Ruth. Tú lo puedes encontrar en la Biblia, en las Escrituras. Es un libro muy enriquecedor, muy lleno de amor, muy lleno de esperanza, muy lleno de fe. La verdad que súper valientes las mujeres que aparecen
también ahí en la Biblia, pero quiero enfocarme a esta hora en una mujer que en lo personal me impresiona muchísimo y es acerca de Noemí. Ella se le muere su esposo, queda viuda y 10 años más tarde se le mueren sus únicos 2 hijos. Queda con sus nueras y una nuera se va, que se llama Orfa, y se queda Ruth con ella. ¿Qué quiero decirte en este momento acerca de Noemí? Fue tanta la amargura que ella tuvo en su corazón de todo lo que le había sucedido y estaba tan abrumada y cargada por todas las situaciones que había vivido, que hasta se cambió de nombre. Dijo que ya no le llamaran Noemí, sino que le llamaran Mara. Imagínate cómo se sentía la gente cuando la volvió a ver en el pueblo donde regresó, porque había salido de su ciudad. Ella se sentía tan diferente, se sentía tan cargada, junto con ella su nuera viuda de uno de sus hijos. Y pues la historia empieza con esas oportunidades y esos de repentes de Dios que son los que te quiero hablar. En ese momento Noemí no encontraba futuro, no sabía cómo iba a tener una descendencia. Es más, regresó sin nada, con manos vacías a su tierra natal, junto con su nuera, la tierra de su esposo. Pero un de repente en la vida de Ruth, que era su nuera, hizo que pudieran alcanzar una promesa de parte de Dios. Yo quiero decirte, mujer, a esta hora, que si tú estás teniendo alguna esperanza, si tú estás teniendo fe para que tu milagro vaya a llegar, quiero decirte a esta hora que Dios va a hacer el milagro. Quiero leerte la escritura que habla siempre en el libro de Ruth y dice: entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo del rey David. ¿Por qué te cuento esta historia que está en el libro de Ruth? Porque quiero contarte que en ese momento en el cual estaban desesperadas, Ruth se va a trabajar y un pariente de ellos con muchísimo dinero, con muchas propiedades, la identificó y dijo que quién era esa mujer que estaba trabajando. Y en ese momento él decide darle nuevamente a Ruth una oportunidad y se casa con ella. Y por eso Ruth queda embarazada, tiene un nuevo futuro, pero sobre todo quiero decirte que en el momento en el que Noemí estaba tan desesperada, en el momento en el que ella creyó que no había una descendencia para ella, que la amargura iba a seguir por haber perdido a sus hijos y haber perdido a su esposo, había una esperanza de parte de Dios para ella. Dice la escritura que en ese momento ella abrazó a ese nieto y lo tuvo en sus brazos, porque realmente ese niño había sido para ella el hijo que se le había ya muerto, porque en ese momento Dios volvió a darle un aliento de vida a través de esa promesa que tal vez ella no se imaginaba que iba a dar, pero por el hecho que su nuera se quedó junto con ella, queriéndose suegra y queriéndose las nueras, una promesa llegó para ellas. Quiero decirte que si tú has pasado tiempo, querida mujer, angustiada, quizás han pasado años como pasó Noemí, que pasaron 10 años en los cuales ella estuvo viuda y luego esa pérdida de sus hijos, la promesa de Dios estaba allí. Quiero decirte que Dios te conoce, el Señor sabe cuál es tu necesidad y Él no te va a desamparar. Así como Noemí en algún momento pudo abrazar esa promesa y tenerla en sus brazos y la gente se maravillaba porque Dios había hecho en ella un milagro, porque la felicidad le había vuelto, la alegría le había vuelto, el gozo había resucitado. Quiero decirte hasta ahora que Dios tiene eso para ti, querida mujer. Quizás el gozo se te ha ido. Quizás estás bastante abrumada, quizás estás con un momento tenso en el cual tú no has visto la salida, como quizás Noemí no la pudo ver en algún momento. Quiero decirte hoy que Dios tiene para ti un camino nuevo, una esperanza nueva, pero sobre todo un milagro. Nunca se imaginó que iba a poder criar, que iba a poder educar al que iba a ser un día familiar de un rey. Y quiero decirte que dentro de ti está escondido mucho de lo que Dios tiene para tu familia. Estoy segura que
esta pequeña y leve tribulación que estás teniendo es solamente momentánea y va a producir en ti mucha paciencia y mucho gozo. Así que anímate, querida mujer, no te olvides que aquí en Comunidad Cristiana Zacapa tenemos un grupo de personas listas para poder orar por tu necesidad. Puedes llamarnos, puedes escribirnos y estamos listos para poder atenderte, para poder visitarte, para poder acercarnos a ti y poderte decir cuánto Dios te ama y todas las promesas que Él tiene para tu vida. Así que, querida mujer, anímate porque Dios tiene para ti un nuevo camino. La palabra que acabas de recibir yo sé que ha sido de bendición para tu vida. Nos hemos llenado de fe a través de esta palabra y dicen las Escrituras que cuando Dios envía una palabra, la envía para que cumpla un propósito y que esa palabra no regrese a Él vacía. Estamos convencidos que esta palabra que has recibido en este momento está produciendo en tu vida un buen resultado. Pero no solamente nos tenemos que llenar de fe, sino que también tenemos que confesar con nuestra boca lo que estamos creyendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que estamos creyendo con nuestro corazón, debemos de atrevernos a confesarlo con nuestra boca, principalmente cuando nuestra eternidad está en juego. Sabes, todos vamos a morir un día y tenemos que preguntarnos, ¿qué va a pasar el día que nos toque morir? ¿Estamos preparados para ese momento? Yo te invito para que puedas hacer esa oración conmigo, para que puedas confesar con tu boca lo que estás creyendo en el corazón. Así es que te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y estoy seguro que si yo hoy muero, iré al cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando con Dios, quiero felicitarte por esta excelente decisión que has tomado. Es la decisión más importante de tu vida porque trasciende por la eternidad. Si hiciste esta oración, te invito para que nos puedas escribir. Queremos ayudarte en este proceso de fe. Estamos para servirte. Por favor, escríbenos y contáctanos para poder acompañarte en medio de este proceso. Que Dios te bendiga.